Gloria al Señor. Bien, vamos a continuar con el mensaje del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en el libro de Nehemías. Nehemías 2, del 1 al 5 para la gloria de Dios. Y luego leemos el 17 y el 18 para la gloria del Señor Jesús. Aleluya. Y cuando lo tenga listo, glorifique el nombre de Dios. Nehemías, capítulo 2, verso del 1 al 5, y leemos luego el 17 y el 18, y lo vamos a leer en una forma alternada. Si ya lo tiene, glorifique el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Verso 17. Todos juntos. Entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza en esta hora, mi Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre, en esta hora te doy gracias por tu presencia, te doy gracias porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, mi Dios, porque sentimos tu presencia, sentimos tu fuego divino, sentimos tu Espíritu Santo. En esta hora, mi Dios, te pedimos, te rogamos que tu presencia siga aquí con nosotros, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Padre, verdaderamente, Señor, abrirte este corazón, Dios mío, para poderte alabar, para poderte bendecir en esta tarde, mi Dios. Gracias porque tú eres fiel a tus promesas, eres fiel a tu palabra, mi Dios. Y una vez más no ha sido la excepción en este día, en la cual usted esté aquí con nosotros, Padre, bendiciéndonos, derramando de su poder, derramando de su bendición, Padre, en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te doy gracias. Ahora te pido que esta palabra, Padre Santo, caiga en buena tierra, caiga, Señor, ahí en los corazones, para que dé el fruto de la salvación, de la santificación, el fruto, Padre, de la santidad, el fruto de la salvación, Padre, el fruto de la fe, mi Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido por aquel que viene triste, cansado, afligido, preocupado, Padre Santo, aquel que viene enfermo, aquel que viene enfermo del alma, del corazón, Dios mío, sánalo en esta tarde, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquel que viene enfermo físicamente, Dios mío, envía tu palabra, Padre, extiende tu mano poderosa sobre ese cuerpo, Padre, y lo declaro sano, lo declaro libre por tu palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te doy gracias en esta hora, Padre maravilloso, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos en esta hora, declaro victoria, Padre, y si alguien de tu pueblo, de tus hijos vienen
en camino. Señor, apresura esos pasos para que juntamente esté aquí con nosotros, adorándole, glorificándole, Dios mío, exaltándole y dándole la gloria, dándole la honra y dándole la alabanza, Padre, porque es usted bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos victoria, victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Den una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Puede sentarse, hermano, gloria al Señor. Pero no deje de alabar el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, acuérdense que estamos hablando, hermanos, sobre el tema restaura los muros en tu vida. Amén. Y si se acuerdan lo que dijimos hace 8 días, ¿cuáles son los muros que tenemos que restaurar? Los muros espirituales. Amén. Los muros en el sentido literal quiere decir protección, fuerza, seguridad, belleza. Amén. Pero los muros que Dios quiere que restauremos hoy son los muros espirituales. ¿Y cuáles son los muros espirituales? Todas aquellas cosas que nos hacen crecer espiritualmente. Una de ellas es mantener nuestra relación con Dios en todo tiempo, mantener nuestra vida de oración, nuestra vida, hermano, nuestra comunión a diaria, la lectura de la palabra de Dios, el ayuno, una vida de alabanza, una vida de adoración hacia nuestro Dios, ver el ministerio, hermano, para servirle a Dios, nuestro servicio cada día, hermano, ante Dios en su casa, en su templo. Esas son parte de los muros que tenemos que restaurar hoy en día. Quizás usted es indiferente a la oración. Cuando usted y yo, y la misma Biblia nos enseña que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que orar en todo tiempo. Nuestra relación con Dios debe de ser constante, a diario. La lectura de la palabra, todas esas cosas, hermano, son las que nos van a hacer crecer espiritualmente. Y creo que hoy en día necesitamos, hermano, mantener esa vida de relación con Dios, mantener nuestra comunión con Dios, mantener nuestra oración con Dios, mantener, hermano, nuestra lectura de la palabra de Dios y sobre todo, el amado hermano, nuestra obediencia ante Dios. Y esas cosas son las que nos van a llegar a tener un crecimiento, una estatura, una madurez espiritual, que es lo que necesitamos hoy en día. Hoy en día, por los tiempos que estamos viviendo, no podemos despegarnos, no podemos separarnos, hermano, de nuestra vida de comunión con Dios, porque ahí está nuestra victoria, ahí está nuestra fortaleza, en nuestra vida diaria con Dios. Porque Él es el que nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Amén. Por eso Nehemías decía: reedifiquemos esos muros. Amén, hermano. Y después de que fue y le ayudaron, ¿verdad? De que Dios usó a varios hombres como a Nehemías para restaurar los muros, y logran restaurar esos muros de Jerusalén, porque necesitaba también estar protegido el pueblo de Dios. Jerusalén estaba destruido. Amén, hermano. Y regresa Nehemías y le ayudan esos hombres, varios hombres, y restauran otra vez esos muros. La ciudad vuelve otra vez, hermano, a tener esa protección. Pero Dios no quería nada más que restauraran esos muros literalmente
espirituales, su relación con Él, también eso era lo que Dios quería. Amén, hermano. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día en usted y en mí, en sus hijos, en su pueblo, en sus creyentes, en su iglesia. Hoy quiere que Dios restauremos esos muros espirituales, que tengamos ese crecimiento espiritual. Y vayamos, hermano, a Nehemías capítulo 8. Ahí ya estaban restaurados los muros. Después de que construyeron los muros de Jerusalén, Nehemías y ese grupo de judíos con él, cuando ellos restauran estos muros, el propósito de ellos era que restauraran los muros. Y cuando ellos restauran los muros, entonces, hermano, al construirlos, ellos mismos provocan un avivamiento, ellos mismos provocan un arrepentimiento en el pueblo de Israel. Alabado sea la gloria del Señor. Porque empiezan otra vez, amado hermano, restauran los muros y otra vez empiezan a restaurar, hermano, esa vida de comunión con Dios. El templo ya estaba hecho, ya estaba construido, pero vuelven otra vez a restaurar la vida de comunión, la vida de alabanza, la vida de consagración con el Dios de los cielos. Dice el verso 1, dice, y se juntó todo el pueblo, dice, como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, todo el pueblo junto, como un solo hombre. ¿Qué quiere decir? Que estaban ahora en un mismo sentir, que estaban ahora en un mismo pensar, que estaban ahora en un mismo corazón. Aleluya. Estaban unidos todos. Y dice como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Las puertas de las aguas, hermano, era un símbolo de la palabra de Dios. Amén. Dice, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Ahora, después de que ellos, hermano, gran parte o casi todos los judíos empiezan a regresar otra vez de la cautividad, hermano, que Dios le había permitido al rey Nabucodonosor que los cautivara, que estuvieran allá 70 años, ahora empiezan a regresar en grupos el pueblo de Israel, aleluya, y ahora ya están ahí, hermano, aleluya, ya están ahí en Jerusalén, y ahora extrañaban la palabra de Dios. Pues digo que le extrañaban porque ahora le decían a Esdras, al sacerdote, que trajera el libro de la ley, la cual Jehová había dado, aleluya, a ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora ansiaban, ahora anhelaban escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora habían entendido que le habían fallado, que le habían desobedecido al Dios de los cielos. Y cuando se le desobedece al Dios de los Azarama, Candalaba, Tierra, cuando se le desobedece al Dios de los cielos, hermano, y no camina uno en su palabra, entonces vienen cosas terribles a nuestra vida, porque lo que Dios quiere obediencia a Él, obediencia a su palabra, obediencia a su ley. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y después de que regresan, ahora ansiaban, ¿verdad? Ahí en la plaza, en un lugar espacioso, ahora anhelaban escuchar la palabra de Dios, extrañaban la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación,
así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes. Dice el verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Leyó, dice Esdras, el libro de la ley delante de la plaza. De la plaza, de la puerta, perdón, delante de la puerta de las aguas, que significa, la puerta de las aguas simboliza la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Desde el alba hasta mediodía. ¿Qué quiere decir? Quizás desde las 5 o 6 de la mañana estaban ya juntos, estaban ya reunidos ahí en la plaza, y era mediodía y estaban todavía ahí escuchando. Tenían hambre, tenían sed, tenían necesidad de escuchar el consejo sabio de Dios, tenían la necesidad de escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios que tiene poder, la palabra de Dios que tiene, hermano, el poder para sanar, para liberar, para convencer, para sanar esos corazones, para sanar esa mente. Ahí había, hermano, ahí estaba el pueblo anhelando escuchar la palabra de Dios 6, 7 horas. Y no creo, amado hermano, que había quizás sombra, no creo, amado hermano, que había sillas cómodas, no creo que había esas cosas, hermano, sin desayunar quizás, sin comer o sin merendar. Ahí estaban escuchando la palabra de Dios, porque era tanta el hambre, era tanta la necesidad, y yo creo que ellos reconocían que le habían fallado a Dios, que habían pecado delante del Dios de los cielos, y ahora querían también restaurar su vida delante de Dios. Pero hermano, tenían hambre, tenían sed de escuchar la ley de Dios. Ahora extrañaban. ¿Por qué? Porque quizás su mente vagaba cuando estaban cautivos, cuando estaban en castigo, quizás esos 60 años. Ahora, hermano, sentían una cosa diferente, estar ahí libres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, ahora les iba a traer paz, les iba a traer consuelo, les iba a traer esperanza. Bendito sea el nombre de Dios. Y no creo que ellos no conocían, ellos conocían la ley de Dios, ellos conocían la palabra de Dios. Por eso ahora anhelaban escuchar y le decían al sacerdote: tráenos el libro de la ley para oír el consejo. Extrañamos la palabra. Cuando alaban la gloria de Dios. Hoy comparando, hoy tenemos un lugar donde adorar a Dios. Tenemos una silla donde usted se pueda sentar, donde pueda descansar. No hay sol que lo lastime. Usted tiene tiempo para desayunar y para comer. Tiene tiempo en la tarde para dar a Dios. Y desgraciadamente, amado hermano, hoy la iglesia, y hablo de la iglesia en general, hoy no lo hace. Hoy desgraciadamente a veces venimos a la mitad de la palabra de Dios. No venimos a adorar a Dios, no venimos a alabarle, no venimos a ensalzarle, hermano. Aleluya. Cuando dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de la alabanza. También en la alabanza se mueve la presencia de Dios. También Dios merece que usted y yo en la alabanza le alabemos, le glorifiquemos.
más en la palabra. A veces se cae a una apostasía. Apóstata es negar la fe, negar la palabra, negar todo lo de Dios. Yo he conocido gente, hermanos, que me han dicho: no, a mí nomás me gusta ir a escuchar la palabra apóstata. A mí no me gusta ir por escuchar los coros apóstata. Porque estás negando que la alabanza es para Dios y Dios la demanda en su palabra. Amén. Y a veces, hermano, le damos muy mínimo de tiempo a Dios de nuestras vidas. ¿Cómo va a haber un avivamiento en nuestras vidas? ¿Cómo? Si el tiempo de nuestra vida le damos más a otras cosas que a Dios, no puede haber un avivamiento en nuestras vidas. Amén. Mira el pueblo aquí, 6 horas dice que estaban ahí alabando, escuchando el consejo de Dios. Hoy en nuestros tiempos es difícil encontrar una iglesia o encontrar una congregación que escuche, que lea la palabra de Dios desde la mañana hasta mediodía. Es difícil encontrar una iglesia. La iglesia, el cristiano siempre ha tenido dificultad para escuchar, para leer la palabra en su iglesia. 45 minutos o 1 hora. Es difícil hoy que la iglesia soporte 1 hora inclusive. Es estar escuchando y leyendo la palabra de Dios. Porque cuando venimos nosotros a la casa de Dios, venimos a escuchar, venimos a leer la palabra de Dios. Y hoy en nuestros tiempos, hermano, es muy difícil que una iglesia soporte a veces 1 hora de predicación de la palabra del Señor. Es mucho tiempo. Amén. A veces no le damos al Señor, hermano, el tiempo que Él nos demanda. 2 horas, 2 horas y media. Y a veces venimos nomás a la palabra y nos desespera. Ya queremos irnos, se nos hace tarde. Amén. Y mire aquí la iglesia, el pueblo de Israel, 6 horas. Y quiero yo entender que traían sus hijos a lo mejor chiquitos, no lo sé. Pero ahí estaba el pueblo anhelando escuchar la palabra de Dios, anhelando leer, escuchar la ley de Dios. Si lo comparamos con hoy, con la iglesia, hoy le repito, es difícil. Es difícil que una iglesia, que una congregación soporte 6 horas. A veces no soportamos 1 hora. A veces no soportamos ni 45 minutos. Se tiene dificultad. Y cuando escuchamos la palabra, también leemos la palabra de Dios. Sin embargo, este pueblo de Israel o estos israelitas se reunieron para escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque estaban verdaderamente interesados en escuchar el consejo de Dios. Creo yo que ellos mismos sabían y reconocían que los consejos de Dios, que lo que Dios les daba a través de la ley era perfecto y que Dios no se equivocaba. Y quiero yo entenderlo así, porque ellos experimentaron la desobediencia de la ley de Dios, y esa desobediencia les provocó que fueran cautivos 70 años por desobedecer, por su maldad, por su desobediencia, por su pecado. Amén. Dice, y todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, no eran indiferentes a escuchar la palabra de Dios.
A veces, hermano, estamos aquí en la casa de Dios, pero no le ponemos atención a la palabra. No estamos concentrados en la palabra, en lo que Dios nos está diciendo. Porque a veces nuestra mente vaga al predicador, a quien esté predicando. Lo hemos dicho 1,000 veces, quien sea, pero está hablando, está predicando, está enseñando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que obedecerla, hay que estar atento. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es consejo de Dios. Y Dios tiene el consejo perfecto y sabio para nuestras vidas. Y cada que usted y que yo vengamos a la casa de Dios, que estemos en la casa de Dios, hermano, venimos a escuchar el consejo de Dios, venimos a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el consejo que escuchamos, por ejemplo, hoy, es perfecto. Y eso es bueno para nuestras vidas, salvo que seamos indiferentes, salvo que no tengamos el amor y el temor a Dios. Sin en cambio aquí dice que todos los que estaban ahí, los que pudieran entender, dice, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. A veces nos distraemos, a veces aparentemente lo puedo yo ver, pero mi mente está en otro lado. Estoy pensando en lo de mañana, estoy pensando que ya es tarde, estoy pensando ya que voy a cenar, estoy pensando en el trabajo de mañana, en el quehacer de mañana, y mi mente no está puesta en lo que Dios me está hablando a través de su palabra. Nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, porque le vuelvo a repetir, pueda leerlo, pueda hablarlo quien lo pueda hablar, lo pueda leer quien lo pueda leer, es la palabra de Dios. Y nuestra obligación, si estamos aquí, es escuchar, es entender, es comprender, tratar de comprender el mensaje de Dios. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué no podemos ser indiferentes? ¿Por qué no podemos distraernos, estar viendo allá afuera? ¿Por qué? ¿Sabía usted que todo, cada que vengamos y que escuchamos la palabra de Dios, amado hermano, Dios nos va a demandar lo que hemos escuchado? ¿No lo sabía? Que Dios nos va a demandar lo que escuchamos de la palabra de Dios. Y a Dios no se le olvida. Y Dios hasta nos puede pasar ahí una película. Mira, tal fecha, según tú estabas en la casa de Dios, pero tu mente estaba pensando en otras cosas. No estabas atento a mi palabra. Estabas distraído. Estaba luchando con el sueño. Por eso dice que debemos de estar atentos a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 6 horas estaban en la casa, estaban ahí escuchando la palabra de Dios. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, llamémosle así, o 1 de la tarde. La hambre, la sed que tenían. Ya estaban los muros restaurados. Ahora Dios quería que ellos restauraran sus muros espirituales. Seis horas escuchando la palabra de Dios. Y les repito, hoy en día es difícil que una iglesia, que una congregación, a
a ese soporte una hora. Y digo soporte porque usted puede decir, es que están ahí adentro, sí, pero ya tu mente, ya dentro de ti está renegando, ya se tardó, ya esto, ya lo otro. No estamos atentos a la palabra del Señor. Y es difícil hoy en día, pero el pueblo estaba atento, porque había reconocido que le habían fallado a Dios. Me voy hasta el verso 9. Dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Ahí estaba Esdras enseñándoles, instruyéndolos en la palabra, en la ley. Y la enseñanza que Esdras les estaba dando a través de la ley, de la palabra, les estaba, hermano, creando una convicción dentro de sus corazones. Una convicción, amado hermano, de pecado. Una convicción que le habían fallado al Dios de los cielos. Los estaba redarguyendo. Por eso estaban llorando, porque ahora la palabra estaba haciendo ese efecto en sus corazones. Los estaba llevando a reconocerle al Dios de los cielos que le habían fallado, que habían pecado. Ahora reconocían que habían pecado delante del Dios de los cielos. Y eso es lo que nosotros hoy en día debemos de hacer, amado hermano, reconocer en qué le estamos fallando a Dios, reconocer, amado hermano, que quizás no hemos vivido conforme a la palabra del Señor. Y por eso cuando venimos a la casa del Señor, hermano, y ponemos atención a la palabra, esa misma palabra puede tocar nuestros corazones, nos puede redarguir, nos puede hacer ver en qué le estamos fallando a Dios. Aleluya. Y de eso se trata, porque Dios siempre va a hablar a nuestras vidas. Dios siempre nos va a hablar en lo bueno y en lo malo que estamos viviendo delante de Él. Aquí, cuando oímos la palabra, Dios nos desnuda, amado hermano, espiritualmente, y reconocemos si le estamos fallando, si estamos caminando mal delante de Él o no estamos caminando mal delante de Él. Y de eso se trata. Ese es el propósito, que Dios venga, Raba, aquí, Amá y Sama, a través de su palabra, a hablarnos, a redarguirnos, a levantarnos, a darnos ánimo, a darnos fe, a darnos esperanza, o a que nosotros reconozcamos nuestra falta, nuestro pecado, porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Y esta palabra estaba causando quizás esa emoción, llamémosla así, hermano, que hizo brotar las lágrimas, porque dice que estaban llorando. Esas lágrimas de qué? De arrepentimiento, porque estaban qué? Muy tocados, muy conmovidos, porque estaban escuchando la palabra del Dios de los cielos. Y eso es el efecto que hace, amado hermano, cuando tú le abres el corazón a Dios, cuando tú lloras a veces que estás escuchando la palabra de nuestro Dios, hermano, te está conmoviendo, te está haciendo ver cosas, te está haciendo sentir cosas, y eso se trata, a eso venimos. ¿Cuántas veces nos salimos y dicen, es que Dios me habló hoy, es que me habló por medio de la palabra, es que la predicación de la hermana, la predicación del hermano me trató conmigo, me habló Dios ahí, me hizo ver estas cosas? ¿Por qué? Porque la palabra no es el hermano ni la hermana, es Sarraba, Candalaba, Jíaba, es la palabra. Por eso hay que abrir el corazón a Dios. Amén. ¿Cuántas veces no hemos oído aquí
expresiones de esas. ¿Cuántas veces a lo mejor oímos una predicación por el grupo, en el WhatsApp, y a veces no decimos nada, pero Dios me habló a través de escuchar esa predicación, y a veces no lo expresamos? Si a usted no le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Predicaciones de ustedes por el WhatsApp, que las escucho, y me ha hablado Dios a través de esa palabra, de que la predique. ¿Por qué? Porque estamos atentos a su palabra. ¿Cuántas veces no le decimos a Dios: Señor, háblame a través de tu palabra? Por eso siempre que aquí, como el pueblo estaba reunido, estaban ahí reunidos, dice, y los levitas hacían entender al pueblo, los estaban instruyendo, les estaban enseñando la palabra, y dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. Dice: no os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Aleluya. Bien, no llore. Pero ¿cómo no iban a llorar? Si estaban siendo conmovidos, si estaban siendo redargüidos, Dios ahí por medio de la palabra les estaba, hermano, aclarando y les estaba hablando de todas las cosas. Por eso ellos, hermano, estaban en un arrepentimiento, reconociéndole que le habían fallado a Dios. Ahí estaban derramando sus lágrimas, ahí quizás estaban, hermano, contristados de corazón, dolidos. ¿Por qué? Porque la palabra nos estaba redarguyendo, nos estaba tocando, y venía esa expresión. Y a nosotros nos ha pasado, cuando escuchamos la palabra, cuando Dios nos habla, a veces también sentimos eso en nuestros corazones, sentimos eso en nuestra mente, porque la palabra lo hemos predicado y lo hemos dicho. La palabra tiene dos efectos: te enojas, te molestas, te sale enojado porque andas chueco, porque andas mal, porque sabemos que no le estamos cumpliendo a Dios. Viene la palabra y me duele y me salgo quizás enojado, pero si vienes bien, o estás luchando o estás esforzándote, viene la palabra y te alienta, te da esperanza, te da confianza, te da fe. Esos son los efectos que hace la palabra de Dios. Te gozas. Pero a veces salimos igual. Amén. Lloraba. Les decía: no se pongan tristes, no lloréis. Pero dice el pueblo: lloraba oyendo la ley de Dios, la palabra de Dios. Aunque Dios, amado hermano, aunque Dios había permitido que los judíos reconstruyeran, amado hermano, el muro de Jerusalén, la obra que Dios quería no había terminado todavía en ellos, no había terminado ahí. La obra que Dios quería era que el pueblo reconstruyera su vida espiritual. Ya estaban construidos los muros, ya Dios había usado a Nehemías, ya Dios había usado ese grupo de judíos con Nehemías. Levantan los muros, empiezan a restaurar la vida de culto, empiezan a restaurar otra vez las actividades delante de Dios. Pero ahora Dios no quería nada más que levantar los muros, sino ahora lo que quería era que ellos levantaran, reconstruyeran su vida espiritual delante de Dios, que es lo que Dios quiere hoy en día de ti, de mí, de la iglesia, que construyamos, que restauremos otra vez, hermano, que
delante de Él. Porque si no construimos nosotros esos muros espirituales, estamos alejados, fuera de la protección de Dios. Amén. Y cuando estamos fuera de la protección de Dios es porque hay desobediencia. Y la desobediencia, no hermano, yo no estoy en pecado. La desobediencia es pecado delante de Dios. Usted y yo no le cumplimos a Dios. Hay pecado en nuestras vidas. Y a veces decimos, no, es que yo no ando en el mundo, es que no ando haciendo cosas de estas, es que no ando allá afuera, pero no le estamos obedeciendo a Dios. Eso es pecado. Amén. ¿Cuál fue la causa la cual Dios permitió que fueran destruidos estos muros? ¿Cuál fue? La desobediencia y el pecado. Por eso permitió Dios que fueran destruidos los muros de Jerusalén y Nabucodonosor tomara cautivo al pueblo de Israel. Amén. Esdras instruye a los israelitas en la palabra de Dios. Y cuando lloraban también, y cuando le escucharon, le repito, reconocieron el pecado de su vida, de que habían sido cautivos. Ahí reconocieron quizás el peor pecado de su vida. Lo confesaron y emprendieron o dieron pasos para eliminar ese pecado y corrigieron su mal camino. Por eso ellos estaban quebrantados y ahora anhelaban y estaban ahí escuchando el consejo de la ley, porque anhelaban. ¿Por qué? Porque ellos querían ahora, amado hermano, corregir su camino, corregir sus faltas, corregir su pecado. El peor pecado que usted y yo podemos cometer es desobedecer a Dios. El peor pecado que usted y yo podemos cometer es tomar a Dios con indiferencia. El peor pecado que usted y yo podemos cometer es tener a Dios en poco. Alabado sea la gloria del Señor. Por eso es importante leer, escuchar con atención, con respeto, aleluya, con responsabilidad, con amor, con temor, escuchar la sarama taizama, escuchar la palabra, escuchar el consejo de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque ellos confesaron y ellos reconocieron. Amén. ¿Por qué lloraban? Nomás porque sí. Porque Dios estaba tocando esos corazones. Porque Dios les estaba haciendo mirar y reconocer en quién le habían fallado. Obviamente, cuando eso es cuando tú quieres corregir los pasos o las faltas delante de Dios. Cuando no, te da igual. Cuando no, sigues en lo mismo. O seguimos en lo mismo. Indiferente. No tenemos temor de Dios. No tenemos temor a la palabra de Dios. Y seguimos igual. Pensando que Dios está ciego. Pensando que Dios no tome en cuenta mi actitud y tu actitud. A veces no pensamos eso. ¿Y cuántas veces, amado hermano, cuántas veces nos han sucedido cosas y no entendemos? ¿Cuántas cosas han venido a nuestra vida y no entendemos? Pasa la situación difícil y otra vez caigo a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. A veces no entendemos que todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite, es porque Dios quiere que nos demos cuenta y que corrijamos nuestros pasos, que corrijamos nuestra actitud, nuestra vida delante de Él, que le reconozcamos y que le confesemos nuestra falta, nuestra desobediencia o nuestro pecado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. 70 años, ¿por qué? Por indiferente, no pasa nada, estamos bien.
Y llegó un momento que el mismo Dios usó al rey Nabucodonosor para que su pueblo fuera cautivo. Y se supone que los muros son una protección, una fuerza para ellos, o era una protección, una fuerza para ellos. Pero ¿por qué fueron destruidos? Porque Dios lo permitió. A lo mejor se alejó la presencia de Dios de ellos por tanta desobediencia y tanto pecado. Y mire que Dios da tiempo. Dios no actúa como usted y como yo. Me hiciste, ahorita me desquito. No. Dios no actúa así. El electo en la ira, ¿y qué? Y grande en la misericordia. Reconocieron, estaban reconociendo. La palabra les estaba redarguyendo. Ahora, amado hermano, no basta solamente con confesar nuestros pecados. No basta solamente con confesarlo. ¿Cuántos deseamos un avivamiento en nuestras vidas? ¿Nadie? ¿Nadie desea un avivamiento en su vida? Yo sí lo deseo. Amén. Porque a veces hay tantos pensamientos, desánimos, debilidades, hermano, y luchamos nosotros como antes no lo hacíamos. Y hoy le pedimos a Dios, Señor, aviva mi iglesia, aviva mi vida, aviva la iglesia, aviva mi familia, aviva mis hijos, aviva mi esposa, aviva mi esposo, avívanos, Dios del cielo. ¿O no lo desea usted? Estamos muy avivados todos. Necesitamos que Dios avive nuestras vidas. Pero Él las va a avivar siempre y cuando usted y yo restauremos nuestros muros espirituales. Y no basta, le repito, con confesar nuestros pecados. Un avivamiento verdadero viene acompañado de cambios en nuestras vidas. Amén. Si nosotros queremos, si la iglesia quiere un cambio en la vida, un avivamiento en nuestras vidas, tiene que haber cambios en nuestras vidas. Si no, hermano, todo es pura emoción, puro sentimentalismo, aleluya. Pueden ser expresiones de emoción nada más. Un arrepentimiento, le repito, es un cambio de vida. Y cuando nosotros cambiamos, entonces provocamos un avivamiento y nuestras actitudes son diferentes. Y que nos quede bien grabado, hermano, si yo deseo un avivamiento, tiene que haber cambios en mi vida, mientras no va a pasar nada. Es que yo recibí la presencia, pero recibí la presencia de Dios no quiere decir que ya estemos avivados. Y uno usa ¿para qué? Para avivarnos, para que cambiemos, para que nos sometamos cada día a Dios y busquemos a Dios. Entonces ahí sí va a haber un cambio de actitud en nuestras vidas. Pero si yo sigo igual, no va a haber un avivamiento en nuestras vidas. Y lo que necesitamos usted y yo es que haya cambios en nuestras vidas. Al restaurar nuestros muros espirituales delante de Dios, puede haber cambios en nuestras vidas. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos la protección de Dios. Necesitamos la fortaleza de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2.
¿Ya lo tienen? Apocalipsis capítulo 2. Nosotros como iglesia, como creyentes, hermano, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, debemos de analizarnos, debemos de reconocer lo que hemos dejado de hacer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida delante de nuestro Dios. No podemos ser, amado hermano, irresponsables, indiferentes ante Dios. Usted y yo tenemos que reconocer qué hemos dejado de hacer para Dios. Dice Apocalipsis capítulo 2, en el verso 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le estoy hablando de la iglesia de Éfeso, la iglesia que fue al final de la era del tiempo de los apóstoles. Cada etapa de estas 7 iglesias, o lo que significaban estas 7 iglesias de que nos habla aquí el Apocalipsis, tiene que ver en algo, tiene que ver con la iglesia de hoy. Amén. ¿Sí me entendió? El ejemplo de cada iglesia, de estas 7 iglesias, tiene que ver algo con la iglesia de hoy. La iglesia de Éfeso, que fue el final de la era de los apóstoles, o del tiempo de los apóstoles, hoy lo comparamos. Hoy estamos al final del tiempo ¿de qué? De la gracia. Se está acabando la gracia. La gracia es Cristo. Se está acabando el tiempo. Estamos en el último tiempo. Y dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A ver, recordemos, amado hermano, cuando usted y yo empezamos en el cristianismo, empezamos en el evangelio, ¿cómo empezamos? ¿Cuál era nuestra vida? ¿Cómo era nuestra vida? Cuando empezamos en el evangelio, cuando conocimos a Cristo, cuando Cristo nos llamó, ¿cómo era nuestra vida? Una vida donde siempre estábamos en el culto, una vida donde siempre orábamos, una vida donde leíamos la palabra, la obedecíamos, ayunábamos, veníamos a la casa de Dios, alabarle, exaltarle, anunciábamos, predicábamos allá afuera el evangelio, porque había ese amor y ese temor hacia nuestro Dios. Estábamos en ese primer amor. Ahora, dígame, después de que han pasado años, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es mi vida delante de Dios? Y tal parece, amado hermano, que si usted lo lee en su casa, tal parece que si usted lee los primeros versículos del 1 al 3, donde Pablo, por así decirlo, levanta o elogia a la iglesia de Éfeso por su amor que había demostrado. Dice que había sufrido, había tenido paciencia, que había trabajado arduamente, dice, por amor a mi nombre, y no ha desmayado. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero luego viene el verso 4 y dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor.
contradictorio donde Pablo primero elogia, levanta la iglesia y luego le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Sabe por qué? Porque ya sí trabaja, por eso ya trabajan arduamente. Conocen la palabra, saben distinguir a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, a los falsos predicadores, a los falsos pastores, a los falsos evangelistas. Conoces, porque tienes conocimiento. Pero aún con todo eso, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia estaba ahí, pero ahora ya no hacían nada por amor a Dios. Todo lo hacían por cumplir. Veníamos o iban por cumplir. Ayudaban por cumplir. Daban por cumplir, pero no lo hacían por amor a Dios. Y las cosas Dios las valora cuando tú lo haces primeramente por amor a Dios. No por cumplir, no por quedar bien, no por hacernos notar, no para que digan, ay, que el hermano, la hermana, no. Todo tenemos que hacerlo primero por amor a Dios. Si no, no tiene valor. Por eso el apóstol, por eso aquí decía, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Amén. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dije Pablo, ¿verdad? No, es Cristo. Rectifico. ¿Por qué expresaba esto el Señor Jesucristo? Porque Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Porque Dios conoce tus intenciones y mis intenciones. Dios conoce nuestros pensamientos. A Dios no lo vamos a engañar. Y Él sabía que todo lo que hacían, que todo lo que ayudaban, ya no lo hacían por amor a Él, sino solamente por cumplir. Por quedar bien. Amén. Se había acabado ese primer amor. Ese primer amor hacia Dios se había acabado. Ellos se esforzaban haciendo cosas buenas para la iglesia, por la demás gente. Pero le repito, ya no lo hacían por amor a Dios. Quizás, amado hermano, los fundadores de esta iglesia, muchos de los fundadores de esta iglesia quizás ya habían muerto, ya no eran los mismos. Y ahora a lo mejor esa generación que venía, o esa segunda generación, habían perdido el celo, habían perdido el amor hacia Dios, habían perdido el temor hacia Dios. Por eso yo le decía, cuando usted empezó en el Evangelio, ¿cómo lo empezó? Ferviente. Quería hablar de Cristo. Quizás hasta llegaba a faltar a su trabajo, porque hermano se quemaba por ir a anunciar a su familia, por ir a anunciar allá afuera, por ir a repartir un folleto. ¿Por qué? Porque estaba ahí Cristo. No me pongo de ejemplo, pero yo faltaba hasta trabajar y yo ganaba por comisión. Yo si trabajaba ganaba y si no, no ganaba. No me importaba. Yo lo que quería era anunciar a Cristo. En las horas de trabajo me iba a orar y me metía ahí al templo de Portales, alabado sea la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque había algo dentro de mi corazón y yo decía, Señor, tú sabes que necesito esto. Y Dios siempre me bendecía. Lo que dejaba de ganar un día, 2 días, Dios me lo multiplicaba después. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces no tenemos esa fe en Dios. Y quizás esta generación, muchos de esta que iniciaron quizás esta iglesia, murieron
murieron. Ahora viene otra generación, habían perdido el celo de Dios, y hoy mismo podemos verlo usted y yo. Yo le decía el otro día, tenemos que trabajar, tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que traer alma, traer gente, para que Dios, amado hermano, hombre, quizás no tengan el celo, el amor, quizás no tengan el temor hacia Dios, aleluya. Hoy quizás vemos familias, desgraciadamente, hermano, hijos, nietos, no lo sé, hermano, que no quieren nada con el Evangelio, que no quieren nada con Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque hoy en día se les hace la palabra muy duro, porque hoy en día no quieren vivir la santidad, porque hoy en día no quieren vivir la consagración, y lo primero que le dicen es que son otros tiempos, es que hoy los tiempos son así, es que hoy no debe de ser así. La palabra de Dios nunca va a cambiar. Y pensamos que estamos bien, porque no hay el mismo celo, no hay el mismo amor, no hay el mismo temor hacia Dios. Por eso decía, acuérdese, cuando usted vivía el Evangelio, ayunaba, oraba, no faltaba, había temor, había reverencia quizás a Dios. Hoy se pierde hasta la reverencia a Dios. Pensamos que Dios no nos mira, pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que Dios no conoce nuestros pensamientos, pensamos que Dios no nos está mirando ahorita. Dios nos está mirando. Por eso le decía al Señor, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Pongámonos a pensar cómo empezamos en el Evangelio. Y yo se lo puedo decir, cuando yo empecé el Evangelio, no es el Evangelio de hoy, no son las iglesias de hoy. Se ha perdido mucho. Amén. Y vienen quizás nuestras generaciones de atrás, nuestros hijos, nuestros nietos, y quieren vivir un evangelio más liberal. Se les hace exagerado, se les hace extremista, porque quieren tener la libertad. Aquí no es de tener libertad para que hagas y vivas como tú quieres. La palabra de Dios no cambia, el Dios de los cielos no cambia. Tenemos que vivir la misma palabra de Dios. Dios no se equivoca. Por eso dice Dios, mismo Cristo dijo, volveos, grábeselo bien, volveos a las sendas antiguas. ¿Cuáles eran las sendas antiguas? ¿Cuál era el camino, la forma de vivir antes? La iglesia era mejor que la de ahora. Por eso el Señor dijo, vuelve a las sendas antiguas. Y lo está diciendo a la iglesia de hoy en día, a usted y a mí. Entonces, ¿cuál ilegalidad? ¿Cuál hoy los jóvenes? No, es que eso es exagerado. ¿Por qué? Porque hoy no quieren ayunar, porque hoy no quieren que orar, porque hoy no quieren obedecer, hoy quieren hacer lo que quieran, jóvenes cristianos, lo que sea, no quieren sujetarse, no quieren obedecer, quieren vivir, hermano, como ellos quieren, y no es así. Dios dejó establecido una palabra. No es nada más, hermano, quedar o aparentar bien. Es hacerlo por amor y por temor a Dios. Eso es lo que vale. Amén. Usted y yo podemos hacer algo, hagámoslo por amor y por temor a Dios. Quizás esta segunda generación, a lo mejor, de creyentes habían perdido el celo por Dios. La iglesia era una iglesia que trabajaba, una iglesia activa, que sus miembros, quizás, le repito, hacían muchos beneficios hacia la gente,
hacia la iglesia, hacia la colonia, hacia la comunidad, no lo sé. Pero ya lo hacían con una intención equivocada. Ya no lo hacían por amor a Dios. Todo lo que se haga, le repito, en la obra, en la iglesia, tiene que hacerse por amor a Dios. Y siempre tiene que estar motivada por el amor de Él en nuestras vidas. Si no, no va a perdurar, no va a durar, para que me entiendan. Cuando la iglesia, cuando el creyente pierde, óigalo bien, pierde la seriedad del pecado, pierde, amado hermano, la seriedad, va a perder el entusiasmo también por buscar a Dios. Y es por eso que Cristo les decía, pero tengo que algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Porque cuando se pierde la seriedad del pecado, empezamos a perder el interés, empezamos a perder el entusiasmo hacia Dios. Y se pierde obviamente el primer amor que tuvimos desde un principio. Hoy tenemos que amar a Dios con las mismas fuerzas. Hoy tenemos que amar a Dios con el mismo fervor. Hoy tenemos, hermano, que amar a Dios como cuando éramos los primeros creyentes, ¿no? Así tenemos que amar a Dios. Por eso el Señor dijo, vuelve a las sendas antiguas. Y en el verso 5 nos está diciendo, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído. ¿Qué quiere decir? Recuerda lo que has dejado de hacer. ¿Qué has dejado de hacer? Ya no viene a la iglesia, ya no ayuna, ya no hay ese amor, ya no hay ese temor a Dios, ya no lee la Biblia, se está perdiendo la sensibilidad hacia Dios, el pecado nos está endureciendo, la desobediencia nos está cegando, hasta haciendo que perdamos el temor a Dios, como si Dios, hermano, no nos estuviera viendo, como si Dios no nos va a pedir cuentas. Eso es la indiferencia, que a veces por el descuido, por eso caemos en eso, porque hay indiferencia y empezamos a perder de vista la sensibilidad hacia nuestro Dios. Por eso está diciendo, mira, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Qué hemos dejado de hacer cada uno de nosotros? Ya no oras como orabas antes. Ya no tienes ese sentir para venir a buscar a Dios. Ya no ayunas, ya no lees la palabra. Que eso es parte de los muros que tenemos que restaurar en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Habla de un arrepentimiento. No lo echemos al saco roto, amado hermano. Reconozcamos que hemos dejado de hacer hacia Dios. Cristo va a quitar el candelero de su lugar. El candelero significa las iglesias o significa la iglesia. Significa que la iglesia, hermano, dejará de ser eficaz, dejará de ser efectiva, ya no se manifestará en la presencia de Dios. El candelero tenía 7 brazos y servía ¿para qué? Para alumbrar ¿a quién? A los sacerdotes. Hoy en día la iglesia, el templo, tiene que alumbrar. ¿Amén o no amén? La iglesia tiene
tiene que dar luz. ¿A quién? A la colonia, a tu vecino, a tu familia, a la comunidad, a la gente. Nosotros somos iglesia, tenemos que reflejar esa luz de Dios, tenemos que reflejar esa luz de Cristo en nuestras vidas. Porque si no, esas luces se van a apagar, amado hermano. Y la gente al ratito va a decir, ya no va a haber nada en nosotros, porque nuestra luz está apagada. La misma gente va a decir, ya no hay iglesia, ya no son cristianos. ¿Por qué? Porque ya no alumbramos. Cristo mismo va a extinguir a la iglesia. Él mismo está diciendo, quitaré el candelero de su lugar si no te vienes arrepentido. Para evitar esto, la iglesia tiene que arrepentirse. ¿De qué? De nuestros pecados. ¿De qué? De nuestras faltas. ¿De qué? De nuestra indiferencia. ¿De qué? De nuestra falta de consagración a Dios. ¿De qué? De nuestra falta de temor a Dios. ¿De qué? De nuestra falta de amor hacia nuestro Dios. La iglesia tiene que arrepentirse. Tiene que salir de su indiferencia. Tiene que salir de esa irresponsabilidad que quizás ha caído en estos tiempos y reconocer lo que hemos hecho, lo que hemos cometido delante de nuestro Dios, delante del Altísimo, delante de Jesucristo, delante del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer. Por eso está diciendo, vuelve a tu primer amor. Mira de dónde has caído. Y eso es una palabra fuerte quizás para nosotros. Mira lo que hemos dejado de hacer. En otras ocasiones le he dicho, si usted trae unos ramos o un ramo o una flor, hágalo para Dios, no lo haga. ¿Para qué? Para quedar bien. Hágalo por amor a Dios, porque usted lo siente, porque usted le quiere agradar primero a Dios. Pero desgraciadamente, hermano, que ni siquiera le ponen una flor a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Le pongo un ejemplo. Un matrimonio. La esposa y el esposo. La esposa le cumple al esposo en todas las áreas. Le lava, le plancha, le hace de comer, lo atiende. ¿Y qué puede pensar el esposo? ¿Cuánto me quiere mi esposa? ¿Cierto o no cierto? La esposa le puede cumplir todo al esposo. Y el esposo puede decir, ¿cuánto me ama mi esposa? Porque me cumple, me satisface en todo. Pero un día la esposa le dice al esposo, ¿tienes alguna queja en contra mía? Y le dice el esposo, no. Me planchas, me das de comer, me atiendes, me lavas, todo me tienes. No tengo queja contra ti. Le dice la esposa, pues yo sí. ¿Qué queja tienes? Que ya no te amo. ¿Sí entiende? Estaba por cumplir, estaba por un compromiso, pero no estaba por amor. Y lo que vale es estar por amor, no por compromiso. La iglesia puede hacer todo, pero lo hace por compromiso, lo hace por cumplir, mas no lo hace por el amor hacia Dios. Amén, amado hermano. Nosotros tenemos que
ver. Y mire lo que dice, recuerda de dónde has caído, dice, y arrepiéntete. Y luego te dice, o nos dice, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré la iglesia. Y una iglesia sin la presencia de Dios, una iglesia donde Dios no se manifieste, es una iglesia muerta, es una iglesia que va a desaparecer, es una iglesia que, hermano, va a ser destruida, porque lo que vale en la iglesia, lo que vale en el templo, es la presencia del Dios de los cielos. Y si Dios se manifiesta todavía con faltas, con fallas, quiere decir que Dios nos ama, quiere decir que Dios quiere que levantemos esos muros otra vez, quiere decir que Dios nos está diciendo, arrepiéntanse, que yo estoy con ustedes, vuelvan a su primer amor como antes. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Eso es lo que Dios quiere. Y mi consejo es, no tomemos en poco la palabra del Señor, porque aquí está hablando dos cosas importantes. Miremos lo que hemos dejado de hacer para Dios. Y dice, y arrepiéntete. Creo que Dios quiere que restauremos nuestras vidas espirituales como deben de ser. Estamos viviendo tiempos, sí, muy difíciles, pero tenemos que buscar más a Dios. Tenemos que esforzarnos cada día más para mantener nuestra comunión con Dios. Y tenemos que restaurar nuestros muros espirituales. Lo que está pasando, hermano, no nos sirve de justificación. Es que lo que está pasando es que está muy duro, por eso no busco a Dios, por eso he decaído. Todos tenemos luchas, todos, yo soy el primero que le digo, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que afrontar, tenemos que pedirle a Dios fuerza. Señor, ayúdame, quizás me he descuidado, quizás, Señor, no mantengo mi comunión, mi vida de consagración contigo, no te busco como te buscaba antes, no ayuno, no leo, no lo sé, hermano, cada quien sabe, pero hoy por eso Dios nos dice, arrepintámonos, mire lo que hemos dejado de hacer y volvamos a hacer las primeras obras otra vez, a vivir como cuando vivíamos, cuando empezamos en el Evangelio, cuando empezamos en el cristianismo. Dios no se equivoca, amado hermano. Dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A que vencieren le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Restauremos nuestros muros espirituales, hermano. Hoy lo necesitamos. Si usted no comparte lo que yo le digo, muy respetable. Pero si usted es un creyente, si usted es un verdadero cristiano, si usted verdaderamente tiene el amor y el temor a Dios, usted va a restaurar sus muros. Porque si no restauramos los muros, estamos fuera de la protección de Dios. Es decir, soy cristiano y tengo 30 o 40 años, pero si no vivo como Dios, mire, de eso de nada me sirve. Amén. Y aquí Cristo está haciendo bien claro, mira de dónde has caído, mira lo que has dejado de hacer. Ya no tienes el mismo amor, ya no tienes el mismo sentido de responsabilidad, de temor hacia Dios, de buscarlo, ya no. Nos hemos cegado, nos hemos endurecido, hemos perdido de visión. La
obra de Dios. He perdido mi responsabilidad, mi temor que tengo ante Dios, porque todos tenemos una responsabilidad ante Dios. Y estamos perdiendo, amado hermano, quizás estamos siendo insensibles, estamos perdiendo de vista que para mí, hermano, sin temor a equivocarme, y ojalá me equivoque, pero no lo creo, estamos en el mero punto de principios de dolores. Estamos viviendo eso. Y estamos perdiendo de vista que hay guerras, que hay epidemias, que hay temblores, que el mundo está sufriendo. En la India veía yo, hermano, me mandaron un video y salen los cuerpos quemados, óigalo bien, así literalmente como se lo estoy diciendo, quemados, cuerpos enteros. Llegó un grupo a una iglesia cristiana y los ametrallaron, los balacearon, les prendieron, les echaron gasolina y quemaron todo el templo. Y salen, hermano, infinidad de muertos ahí ya todos rostizados, tristemente, hermano. ¿Por qué? Porque son cristianos. El diablo se está levantando en contra de la iglesia. Es el tiempo, amado hermano, se está cumpliendo la palabra de Dios, y a veces el pueblo está siendo insensible a lo que estamos mirando. No, quizás, hermano, no la pasamos pensando, tronándonos los dedos. No, hay que ser como una Nehemías, hay que ser como una Habacuc, que si azarraba tiama, que sintieron el amor, que sintieron el celo, que sintieron la santidad por Dios y fueron hombres que se pusieron en la brecha, que empezaron a intervenir, que empezaron a hacer algo por la obra, por el pueblo de Dios, se pararon enfrente de Dios. Una Habacuc que le dijo a Dios: Señor, he oído tu palabra y te vi claro. ¿Qué podía hacer Habacuc? No podía hacer nada. Sabía que lo que Dios había dicho en su palabra lo iba a cumplir y venía un castigo para el pueblo de Judá. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso le dice: he oído tu palabra. Él no podía hacer nada. No le estaba diciendo a Dios: se quita el castigo. No, solamente Habacuc estaba diciendo: amén, amén. ¿Por qué? Porque sabía que el pueblo necesitaba la corrección de Dios. Pero era un hombre que se paró en la brecha y que le clamó a Dios y le pidió misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en la ira. Acuérdate de tu misericordia. La ira es para los pecadores, la ira es para los idólatras, hermano, la ira es para los impíos. Ay, sagrada tierra, no es para la iglesia. Dios hoy sigue tratando con amor a la iglesia. Pero un Nehemías que sintió el quebranto por ver los muros caídos, un Habacuc que se paró frente a Dios y que salieron vencedores, porque la oración de Habacuc tuvo efecto delante de Dios. Es lo que Nehemías sentía, tuvo efecto delante de Dios y Dios los usó. Pero se pararon. ¿Por qué? Porque sentían el amor, sentían el dolor, aleluya, de su pueblo. Hoy, hermano, debemos de sentir ese mismo celo, usted y yo, por la iglesia, por nosotros y por la iglesia de allá afuera. No nomás ver por nosotros, no nomás orar por nosotros, la sagrada tierra, sino por toda la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque estamos viviendo tiempo como los vivió Nehemías, como los vivió Habacuc, en otras circunstancias, pero lo estamos viviendo de la misma manera. Quizás usted y yo aquí estamos muy contentos, muy sentados, porque no pasa nada, pero vea los alrededores, vea en otros lugares, vea en otros países lo que está sucediendo con la iglesia, y la iglesia sigue dormida. Dios va a tratar con su iglesia antes de su venida. Los juicios empiezan por la casa de Dios. Amén, hermano. Y para eso tenemos que prepararnos, porque son los tiempos. La palabra nos enseña. Y usted y yo no vamos a cambiar los tiempos.
A veces le digo a Dios, Señor, que no tiemble, Señor, que ya no haya enfermedades, Señor, que ya no haya epidemias, Señor, que ya no haya guerras. Hay que pedirle misericordia, porque esas cosas están escritas y esas cosas van a pasar. Y para eso tenemos que estar preparados. Amén, hermano. Levantemos nuestros muros delante de Dios.